Ah, Entonces, pensé mucho como desde qué punto empezar, desde dónde empezar la historia, y me parece que es fundamental, justamente cuando estamos tratando de el primer emperador romano en Occidente en 300 años, pues regresarnos al Imperio Romano clásico. Entonces, les puse este mapa que tiene la máxima extensión que llegó a alcanzar el Imperio Romano en el año 117 después de Cristo. Entonces, es justamente de este punto máximo el que el imperio empezará a disminuir en su extensión y claramente uno de los elementos básicos en, eh, perdón, para entender esta decadencia del imperio romano es este largo proceso de invasiones bárbaras. Y digo largo proceso porque normalmente cuando nos enseñan historia, vemos así como los episodios discretos uno tras otro y perdemos de vista que la mayor parte de los acontecimientos históricos son procesos mucho más largos. Entonces, este proceso de invasiones bárbaras empiezan, según algunos autores, en el año 300, según algunos otros en el 375, pero es justamente en el siglo IV donde los bárbaros, que son en términos generales estas tribus germánicas que están del otro lado del Rin y del otro lado del Danubio, que eran el Rin y el Danubio, las fronteras norte del Imperio Romano. Entonces, estas tribus, algunas germánicas, otras son más bien tribus incluso mongólicas, tribus que vienen de la zona del Cáucaso o de Asia Central y que van a empezar a invadir el imperio. Entonces, entre el 468 y el 511, tenemos este proceso en que los galos, perdón, en que los francos empiezan a invadir lo que en ese momento es la provincia romana de la Galia. O ya en este mapa aparece como Germania inferior, Germania superior, Bélgica, y de ahí se empezarán a extender. Pero es importante como detenernos un poco a pensar o a tratar de entender de dónde salieron los francos. Sabemos que los francos forman parte de este conjunto de tribus germánicas, como o sea, los godos, tanto ostrogodos como visigodos, pictos, los francos, los alemanes, los suevos, los lombardos, etcétera, que empezarán a cruzar las fronteras del Imperio Romano en esta época. Pero, ¿de dónde venían? A ver, les decimos tribus germánicas, entonces asumimos que vienen del territorio de lo que hoy conocemos como Alemania. Pero sabemos que los francos no son originarios de lo que hoy conocemos como Alemania, sino que todas estas tribus germánicas se desarrollan en el sur de Escandinavia. Y en los últimos siglos antes de Cristo, empiezan a cruzar el mar Báltico y a establecerse en este territorio al norte del Imperio Romano, en lo que hoy es Dinamarca, Alemania, pero también toda Europa del Este, la zona de Polonia, Chequia, etc. Y claramente, a partir del siglo IV y con mucha intensidad en siglo V, tenemos como una serie de migraciones masivas de grupos germánicos hacia el Imperio Romano, tanto en Oriente como en Occidente. ¿Y qué es lo que buscan estas tribus germánicas? Buscan claramente climas más benignos, buscan tierra cultivable, buscan, son tribus que tienen una organización, como dice su nombre, tribal, y que su economía está basada
más que en la agricultura, aunque sí tienen evidentemente grupos agrícolas, en el pillaje. Entonces, estas invasiones que se empiezan a dar hacia el Imperio Romano son de dos tipos. Tenemos invasiones que son nada más expediciones de pillaje, que cruzan el Danubio, cruzan el Rin, entran a los pueblos y ciudades romanas más cercanos a robar cosas que les son útiles. ¿Qué cosas buscan? Buscan metales preciosos, buscan animales, vacas, borregos, empiezan incluso a llevarse romanos como prisioneros que van a ser asimilados a estas culturas germánicas. Entonces, estas son las expediciones de pillaje, pero empieza a haber cada vez con mayor frecuencia expediciones que no son de pillaje, sino son claras migraciones, en que grupos de 10, 15, 20,000 personas cruzan las fronteras del Imperio Romano y buscan establecerse en el Imperio Romano porque en la zona germánica no están pudiendo sobrevivir. Entonces, son migraciones que son movidas centralmente por la subsistencia. Y evidentemente la Pax Romana, esta paz que logra establecer el imperio y la consecuente prosperidad económica, es realmente atractiva para estas tribus seminomádicas, muchas de ellas, que están buscando la posibilidad de establecerse de una manera más fija y poder tener una subsistencia relativamente más sencilla. Entonces, todo este proceso se da a lo largo de estos siglos. Evidentemente, este proceso hará crisis con la caída de Roma, pero pues la caída de Roma, por un lado, no es la única invasión bárbara y por el otro lado, no es el final del mundo romano. El mundo romano se conserva en algunas zonas de lo que hoy es Italia y particularmente se conserva en lo que en este mapa aparece en amarillo, que es el Imperio Romano de Oriente, al que los historiadores a partir del siglo XVII empezaron a llamar bizantino, pero hay que tener claro que los bizantinos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos. Las personas que vivían en el Imperio Romano Oriental se llamaban romanos, pero bueno, eran unos romanos particulares, distintos de los romanos en los que pensamos. Así, y evidentemente las diferencias son muchas más, pero las dos diferencias más claras y evidentes son que son romanos que hablan griego y que para este momento ya son cristianos. Dime, Gustavo. Exactamente, he leído que muchos de los autores consideran que por lo mismo no cayó el Imperio Romano como tal. Cayó una capital, sí, pero ya que para ese momento Constantino la había ya movido y por tanto ya reitero, muchos autores consideran que el Imperio Romano como tal no cayó. O sea, Ok, su momento de caída se prolonga 1000 años más, por así sí, hasta decirlo. 1453. Y de Ajá, hecho, exactamente. cuando los bárbaros, concretamente los godos y los vándalos, particularmente los vándalos, toman Roma, Roma ya tiene un montón de años de no ser capital del Imperio Romano, ni siquiera en Occidente. En los últimos años del imperio, la capital del Imperio Romano se muda primero a Milán y después construyen la ciudad de Rávena, o Ravenna, que los dos son correctos y yo nunca sé cómo decirlo, pero bueno, digámosle Ravenna. Fundan la ciudad de Ravenna para ser la capital del Imperio en Oriente, perdón, del Imperio en Occidente. Ujú. Y Ravenna seguirá siendo territorio romano hasta finales del siglo VIII. Territorio romano, es decir, territorio diríamos, de Bizancio. Como un tipo de principado, por así decirlo, un Sí, sí, principado romano. sí, se llamaban exarcatos o exarcados. Ajá, ajá.
y teníamos el exarcado de Rávena, o de Ravenna, que es el que gobierna todo el centro y norte de Italia. O sea, entonces, y de hecho, el acercamiento de los antepasados directos de Carlomagno al Papa o a los papas se dan para protegerlos del avance de los lombardos, que en este momento ya están conquistando hasta las zonas bizantinas de Italia. Es decir, ahora sí, Italia está dejando de ser imperio romano. Pero bueno, entonces este es como el panorama inicial. Estas migraciones dan lugar a un montón de transformaciones. Te mencionaba, por ejemplo, a los ostrogodos y después los lombardos en Italia, los francos, los visigodos en el territorio de la península ibérica y el reino visigodo que va a ser conquistado por los bizantinos y después será conquistado por los musulmanes. Tenemos la súper importante presencia de los vándalos en la zona de Cartago, en el norte de África, que van a ser los vándalos que llegan al norte de África a través de España, es toda una vuelta gigante, van a ser los vándalos los que interrumpan la presencia romana en el norte de África. Entonces, Sobre eso, perdón, sí. sobre eso, las tribus de, por ejemplo, los vándalos, es sobre su, digamos, sobre su manía por destruir lo que nosotros terminamos conociendo como vandalizar de los vándalos. Sí, Número dos, cuando los vándalos toman, conquistan lo que es Egipto, conquistan, digamos, lo que es el molino del mundo, o para ese momento el molino del mundo. De caer el molino del mundo, o sea, se ve vamos, un retroceso económico en el mundo, vamos, en el imperio de Occidente, de Oriente, importante. O sea, sí, de hecho, claramente. ya no se logró recuperar del mismo. Sí, en el norte de África estaban los dos grandes graneros del Imperio Romano. La zona de Cartago es la que proveía de granos a Italia. Y tenemos por el otro lado Egipto, Alejandría, que proveía de granos a Constantinopla. Y es justamente esta conquista, primero de los vándalos y después de los árabes, de toda esta zona, lo que va a desencadenar unas crisis económicas grandísimas, tanto en Oriente como en Occidente, por la pérdida del acceso a la riqueza agrícola del norte de África. Y en Constantinopla se empieza a recurrir a la zona de Crimea. Entonces, ya desde el siglo VI, desde el siglo VII de nuestra era, el territorio que ocupa hoy Ucrania es el granero de Europa. Y por eso la guerra en Ucrania en este momento es tan grave, porque ha supuesto el encarecimiento de los granos básicos para europeos y gente de Medio Oriente. Pero bueno, me estoy desviando un poco, pero sí es una observación relevante. Claramente esta conquista vándala del norte de África y de Cartago es súper importante. Y sí, la diferencia, o sea, los vándalos tienen tan mala fama, no porque fueran más salvajes que otros bárbaros, sino es un tema religioso. La mayor parte de estas tribus germánicas eran cristianos arrianos, o sea, de un grupo que la Iglesia Católica consideraba como herejes, que consideran que Cristo es de una jerarquía inferior a Dios Padre. Hay como distintas explicaciones, puede ser que esta diferencia es de que Cristo no es Dios o que Cristo es un Dios menor o que Cristo no ha existido siempre, pero bueno, no nos vamos a meter a temas de fondo a más temas teológicos hoy, pero simplemente el tema es que los vándalos, a diferencia de
los lombardos o los visigodos o los ostrogodos son mucho más intolerantes con los católicos tradicionales. Entonces, los vándalos atacan a las instituciones católicas, atacan las iglesias católicas, que es algo que visigodos, ostrogodos, lombardos, que también, incluso los francos originalmente eran arrianos, muchos de ellos, tenían una relación como mucho más de conveniencia con la jerarquía católica de los lugares que conquistaban, no así los vándalos. Entonces, esto y que fueron los vándalos los que arrasaron Roma, es el origen de la mala fama de los vándalos y que hoy sigamos diciéndole vándalo a quien destruye cosas, particularmente a quien destruye el patrimonio. Entonces, vámonos a el naciente reino de los francos. Los francos, como les comentaba, son esta tribu germánica, en su mayoría son cristianos arrianos, en el momento en que empiezan a cruzar el Rin, ellos cruzan el Rin, y se van estableciendo en el territorio más o menos el que ocupa hoy Bélgica y parte de Holanda. Y desde ahí empieza un proceso de generar instituciones locales que van a suplir el vacío que está dejando la desintegración institucional del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano, para este momento, ya habíamos pasado por la época de la tetrarquía, la división del imperio, que nunca funcionó porque acababan los césares peleándose con los augustos y matándose entre ellos, y hay todo un desastre, y hay una enorme debilidad militar, ya no hay poblaciones dispuestas a unirse al ejército romano, porque el atractivo del ejército romano era el salario y la posibilidad de acceder al estatus de ciudadano romano. Pero para el siglo V, primeros años del siglo VI, el estatus de ciudadano romano ya no le es particularmente atractivo a estos nuevos habitantes de la zona, sino más bien estas tribus se van estableciendo de manera mucho más fija, empiezan a construir o más bien empiezan a establecerse en las antiguas ciudades romanas o a fundar sus propias ciudades, y la cultura empieza a combinarse con elementos de la cultura romana. Y en este momento tenemos un personaje que es fundamental, que es el rey Clodoveo. Clodoveo I, rey de los francos, es el primero que logra el nombre de rey de los francos. Es bien interesante que a la caída del Imperio Romano en Occidente, nadie pretende llamarse emperador. O sea, ya el título de emperador les parece que es algo que o cayó en desuso o que ha probado ser absolutamente inútil. Ya llevamos un montón de años en el Imperio Romano de una absoluta anarquía y de emperadores de unas semanas o unos meses, y ya además estamos en un momento que son bárbaros los que ponen y quitan emperadores en Italia. Entonces, se busca establecer como esta entidad política separada del Imperio Romano, y es Clodoveo, un líder franco, quien empieza a usar el nombre de rey de los francos. También es muy importante que Clodoveo, que además es el origen etimológico del nombre Luis. O sea, el Luis viene de Clodoveo, Clodovico o Clovis, y va a ser un nombre fundamental en los reyes del territorio que hoy ocupa Francia desde la época de los francos y hasta la Revolución Francesa, como bien sabemos. Entonces,
Clodoveo, un poco como respuesta a la presión de su esposa, se bautiza católico, y esta conversión de Clodoveo, que se da en batalla, aunque después está como el bautizo formal, pasa como con todas estas estructuras de origen tribal, que en el momento en que se convierte el rey, se convierten todos. Ahí sí ya no está la opción de que haya algún líder local franco que diga, no me importa que haga Clodoveo, aquí seguimos siendo arrianos, o aquí seguimos siendo paganos, porque había también francos paganos. Y es justamente el bautizo de Clodoveo lo que se considera como el nacimiento del cristianismo francés. Entonces, y otra cosa que va a ser fundamental de Clodoveo es que Clodoveo va a fundar una dinastía que gobernará el reino franco desde el año 507, que es el año en que Clodoveo se corona rey, hasta el año 751. Esta dinastía se llama Merovingia. ¿Cuál es el origen de la palabra Merovingia? Viene de Meroveo, que Meroveo es el nombre del abuelo de Clodoveo, que es considerado como el primer líder tribal franco que se establece en el territorio que después van a ocupar los francos. De Meroveo no tenemos ninguna referencia histórica absolutamente fiable. De hecho, muchos historiadores consideran que Meroveo es un personaje mítico. Y no es extraño que estos grupos germánicos recurrieran a antepasados, bueno, y no es solo de grupos germánicos, es súper frecuente en los grupos humanos que haya un antepasado medio humano, medio divino, con enormes méritos militares, y que sea lo que le dé legitimidad a un grupo gobernante que va a trazar sus orígenes a este personaje. Y eso es lo que pasa con los merovingios. Los merovingios remontan sus orígenes genealógicos a este mítico Meroveo y van a ser la familia que gobierne el reino de los francos hasta mediados del siglo VIII. Pero evidentemente, con el paso del tiempo, los merovingios, los reyes merovingios, van a estar menos involucrados en temas de gobierno y más metidos, sobre todo en temas militares, y van a estar más metidos en asuntos de intriga política y de drama cortesano y de todas estas cosas. Y esto va a llevar a la situación de que aparece, ahora vuelvo a este mapa, en las cortes merovingias, en el mundo merovingio, un personaje fundamental, o sea, un cargo fundamental. Este cargo es el mayordomo del palacio. El mayordomo del palacio no es como pensaríamos en español, el que se para en la puerta y anuncia a los invitados y les sirve el té, sino el mayordomo del palacio acaba siendo un primer ministro. O sea, es quien gobierna a nombre del rey, y con el paso del tiempo cada vez va a gobernar más el mayordomo y menos el rey. Entonces, ahora volvemos a este punto. En este mapa tenemos justamente cómo en estos años, entre el territorio franco que hereda Clodoveo o que toma Clodoveo en el 481, que es lo que después se llamará Austrasia, está en el mapa en el color más oscuro, y luego las conquistas del propio Clodoveo, que son Suabia y Aquitania, y las conquistas de los siguientes años, Nustria, Borgoña, Frisia, Turingia, y luego estos territorios que van a ser como
territorios tributarios del Estado franco, y que el Estado se va a ir extendiendo. Aquí va a ser fundamental Austrasia y Neustria, o Neustria. Entonces, tenemos a este personaje, ya nos vamos a finales del siglo VII, principios del siglo VIII, que se llama Carlos. A ver, es un grupo germánico que, aunque está establecido en Francia, el desarrollo del latín vulgar, que acabará convirtiéndose en el francés, pues apenas está en proceso. Y hablan lenguas de origen germánico. Entonces, Karl es el mayordomo del palacio, primero de Neustria, pero será después mayordomo del palacio de Austrasia también, y será el primero que empiece a usar el título de duque y príncipe de los francos. Entonces es Carlos, que pasó a la historia como Carlos Martel. Martel es la palabra del francés antiguo, es una palabra del francés antiguo que significa martillo. Entonces es Carlos el Martillo. ¿Y por qué le dicen Carlos el Martillo? Porque tiene fama de ser un guerrero extraordinariamente eficiente. Entonces Carlos, a nombre de diversos gobernantes merovingios, empieza a guerrear en la zona de Turingia, de Frisia, de Suabia, y particularmente hacia el sur, en Aquitania, en Borgoña. Y Carlos Martel es, diríamos en inglés, su claim to fame, o sea, su acceso a la fama, o lo que lo hizo pasar a la inmortalidad, fue la batalla de Poitiers. La batalla de Poitiers en el año 732, que es una batalla que se da entre las ciudades de Poitiers y Toulouse, me parece, bueno, no importa, es Poitiers. Es la batalla que simbólicamente, y digo simbólicamente porque la historiografía ya discute un poco como cuál fue la relevancia real de la batalla de Poitiers, pero simbólicamente la batalla de Poitiers marca como el fin de la expansión musulmana en Europa occidental. Para principios del siglo VIII, los árabes en la península ibérica han conquistado prácticamente toda la península. No han conquistado el reino Astur, lo que hoy es Asturias, y la zona de Vasconia, o sea, la zona de los vascos. El resto de la península ibérica, el resto de España y todo Portugal es ya parte del califato, incluso parte del territorio que hoy ocupa Francia era parte del califato. Estamos en un momento en que los omeyas perdieron el califato en Oriente y están refugiados, o sea, y tienen como sede de otro califato, el califato de Córdoba, y están buscando expandirse hacia el norte. Y en el 732, el ejército encabezado por Carlos Martel vence esta horda de musulmanes que van avanzando hacia el norte de Francia y detienen el avance del Islam en Europa Occidental. Entonces, esto va a ser fundamental para la historiografía. Sí, bueno, también yo no sabía de, digamos, de esta polémica historiográfica, pero sí, pues, o sea, uno, si te gusta, pues vas investigando, y a lo que voy es que sí, otra vez, muchos autores consideran y ven que sí, o sea, en Poitiers le pusieron un alto a la expansión musulmana que venía de la península ibérica hacia, ya hacia, digamos, hacia el continente europeo.
Y sí, básicamente sí, o sea, fue un alto. Y Sí, aparte de que fue un choque de culturas, pero sí, sí, sí. pero es particularmente interesante que la historiografía musulmana, cuando es el mundo islámico en este momento tiene un avance cultural mucho mayor que el mundo europeo occidental. En las crónicas islámicas, Poitiers es como un detallito, no es un hecho fundamental. Entonces, o sea, por eso digo que, ¿cuál fue? O sea, no sabemos si no hubiera habido esta derrota de los árabes por parte de Carlos Martel y su gente en Poitiers, hasta dónde hubieran seguido los árabes, pero es muy claro que en estos primeros años del siglo VIII se detiene el avance de los árabes, tanto en Occidente, que es esta batalla de Poitiers de 732, y en Oriente, en el Imperio Romano Oriental, en el año 717 y 718 se da el gran sitio árabe de Constantinopla, que resulta también el final del avance del mundo islámico hacia el territorio que ocupaba el Imperio Romano Occidental, el Imperio Romano Oriental. O sea, no logran tomar Constantinopla y no serán los árabes, sino los turcos los que tomen Constantinopla. Ujú. Resulta que también son Bueno, musulmanes, pero son turcos, sí, no sí, árabes. sí. Sobre el primer punto de la batalla de Poitiers, me parece recordar porque había tomado un curso de manuscritos conjunto con esta parte de digamos, de los manuscritos árabes. Me parece recordar que el momento de la batalla de Fatih para los árabes fue un momento hay un pequeño tropezón. Bueno, no importa, vamos, ya dejamos que se sigan ellos con sus juegos y ya nosotros aquí tenemos lo nuestro. No, pues esto no importa, vamos, nos regresamos. Así es como en ese momento nos lo explicaron. Eh, sí, 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 vuelvo a reiterar, exactamente es fue esto. O sea, una, no lo consideran un hito, ajá. Sin como hay, embargo, perdón, digamos, para el lado cristiano, para la crónica cristiana, sí es un momento, vamos, súper importante y que si usted ve este momento y, por ejemplo, el sitio de Bizancio, justamente años antes, es salvando la cristiandad, o salvando el mundo europeo con las uñas, o sea, apenitas y con nada logran defenderse digamos, el mundo europeo. Pero sí, o sea, son dos concepciones totalmente diametralmente opuestas. sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y esta, también, o sea, y claramente cada cultura o cada grupo humano habla de este proceso como le haya tocado. O sea, es muy interesante, por ejemplo, en el caso de lo que la historiografía española llama la Reconquista, que dependiendo de en qué parte de España esté situado, cuál es el principio de la Reconquista. Puede ser Covadonga, puede ser Sorbarbre, o hay muchos otros. O sea, ¿en qué momento? Porque además España no está unificado, son distintos reinos. ¿En qué momento cada uno de estos reinos empieza a luchar contra los musulmanes? También podríamos considerar que la conquista que hace Pipino el Breve de la zona de Perpiñán, que en ese momento Ujú. era territorio musulmán, era parte de esta expansión, Sí, también sí. es parte de la reconquista. Es un tema interesantísimo. Pero sí, Muy o sea, interesante porque, por ejemplo, he visto, bueno, he pasado lo que es la historia universal y un momento que sí me ha impactado mucho, lo leí en novela y a partir de que lo lees en novela, sí es un parteaguas, pero este momento de la reconquista. Y es muy importante, me parece interesante porque no hay como que los autores como que no le dan la importancia a ningún otro momento
Todos los demás momentos, ahorita me suenan tantito, no existen, pero nos vamos a concentrar en Covadonga. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este señor? Este, Pelayo, Pelayo, don Pelayo, y el a rey, sí, partir don de ahí, Pelayo. sí, sí, y a Lo partir que de ahí, pasa, la reconquista. sí, pero es que en Covadonga empieza la reconquista que después se podrá atribuir Castilla. Pero si te vas del lado de Oh, Aragón, del lado, o sea, de los aragoneses, de los ajá, catalanes, la reconquista no empieza en Covadonga, empieza en Sor Bárbara. uh, ok, Y sabemos que esta división entre castellanos y aragoneses y catalanes es tan relevante que está haciendo crisis esta semana. O sea, wow, ya, o sea, en el año 2023 sigue sin resolverse el asunto. wow, sí, Pero sí, sí, es interesante este tema de las historiografías. O sea, al final, la historia oficial de España y la historia que nos llega a las zonas conquistadas por Castilla, porque somos virreinato de origen castellano en América, es la historia castellana, pero la historia castellana no es la historia de España. ok, ok, España también es Aragón, también es País Vasco, también ajá, es claro, Galicia, ok. también es Cataluña, también son las Baleares, Y todos tienen digamos, su punto de vista o su concepción, por así decirlo. y su propia historia. Sí, sí. Sí, sí, exacto. Pues seguimos. Entonces, tenemos a este importante personaje, Carlos Martel, que logra unificar todos los dominios francos y antes de morir divide los dominios que gobierna extraoficialmente, porque él no es rey, es mayordomo del Palacio de Austrasia, mayordomo del Palacio de Neustria, que son dos reinos francos distintos con distintos gobiernos merovingios. Lo divide entre los dos hijos varones vivos que tiene al momento de su muerte, que tiene poco antes de su muerte. Esta ilustración del siglo XI representa justamente esta división que hace Carlos Martel de sus dominios. Le da la mitad de sus dominios a su hijo mayor, que se llama Carlomán, y la mitad de sus dominios a su hijo menor, que se llama Pipino. A Carlomán le hereda, ahorita vámonos al mapa, le hereda la zona de Austrasia, Alamania y Turingia, que es esto de aquí. Y a Pipino le hereda Neustria, le hereda Aquitania y le hereda Provenza. Entonces, a la muerte de Carlos Martel, su dominio está dividido entre estos dos hijos. Tenemos primero al hijo mayor, que es Carlomán. Sabemos que vivió entre más o menos el 713 y muere con certeza en el 751. Es quien gobierna entre el 741 que muere su papá y el 747. Y es más, estoy viendo que este es el otro Carlomán. No me di cuenta que esa imagen es de Carlomán, el hijo de Carlomagno. Entonces, la cambiaré antes de pasarles la presentación para ponerles al Carlomán correcto. Entonces, este Carlomán, que me di cuenta que era incorrecto porque nunca llegó a ser rey, nunca se coronó rey. Gobierna estos
estas 3 provincias hasta el año 747. En el año 747, Carlomán viaja a Roma y va a ver al Papa. Y después de hablar con el Papa, decide renunciar a todas sus actividades terrenales y meterse de monje. Y una vez que renuncia a Carlomán, su hermano Pipino, que ya gobernaba la parte sur del reino de los francos, empieza a gobernar también la parte norte. Es decir, a partir de 747, Pipino tiene el título oficial de mayordomo del Palacio de Austrasia, que eso le da lo hace el encargado de gobernar toda la parte del norte del reino de los francos. Tiene el título de mayordomo oficial de Neustria, que le da la posibilidad de gobernar el centro y el sur del reino de los francos, pero lo sigue gobernando durante 4 años como mayordomo del palacio. Una práctica que ya había empezado informalmente Carlos Martel, se suma Carlomán y Pipino es el que lo lleva como al extremo, es que quien nombra al siguiente rey es el mayordomo del palacio. O sea, estamos en un momento en que si se muere o destituyen o sale corriendo o lo que sea, y hay un vacío de poder en alguna zona del reino de los francos, quien nombra al nuevo rey es Pipino. O sea, ya claramente él es quien gobierna. Y a los reyes los pone, pues porque toca poner un rey, y además tradicionalmente, desde el siglo VI gobiernan los merovingios, pues toca poner un merovingio más. Pero con el paso del tiempo, Pipino cada vez pone menos a los merovingios, deja incluso interregnos, o sea, espacios en los que no hay formalmente un rey, pero no hay un vacío de poder porque él sigue gobernando. Tanto Pipino como Carlomán, como su papá Carlos Martel, eran muy cercanos a San Bonifacio. San Bonifacio era un misionero de origen inglés que se dedica a evangelizar a las tribus germánicas. Y este proceso de evangelización va de la mano de las conquistas de los francos. Conforme los francos van conquistando nuevos territorios, particularmente la zona de los sajones, va San Bonifacio evangelizando, bautizando y acaba siendo martirizado por los sajones. Y esta situación de la que les hablaba hace un momento, que Pipino es quien gobierna en todo, o sea, para todos los fines prácticos es el rey, lo único que le falta es el título. Entonces, en el 751, Pipino manda una embajada a ver al Papa, que en ese momento es el Papa Zacarías. Y esta embajada le hace al Papa una pregunta que para Pipino es fundamental. Y ahora vamos a ver por qué es fundamental, es muy evidente. Dice, a ver, ¿quién es la persona que debe gobernar? ¿Quién es el gobernante lícito o el gobernante legítimo de un territorio? ¿Quién ostenta el título de rey o quien en realidad gobierna? ¿Qué le está preguntando Pipino al Papa? Es decir, ¿nos quedamos con los merovingios o me nombro rey? ¿Y qué contesta el Papa? Justamente por esta enorme cercanía que ha tenido la familia de Pipino con la Iglesia Católica, el Papa se decanta por el lado de los pipínidos y le manda a decir a Pipino, no, pues quien es lícito que gobierne es, o sea, quien debe ostentar el título de rey es quien en realidad gobierna, no quien lo heredó. Entonces, con esta justificación que le da el Papa,
Pipino arresta a Childerico III, que es el último rey merovingio, lo tonsura y se corona rey. ¿Qué es este tema de la tonsura? Tradicionalmente en el mundo monástico, católico, cristiano, incluso ortodoxo, pero en este momento todavía no hay formalmente cisma entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, entonces en el mundo católico ortodoxo, quien entra a la vida religiosa se tonsura, es decir, se rasura una parte del pelo en la coronilla. Y esta tonsura es como la señal externa de la decisión de dedicar la vida a Dios. Y tanto en Oriente como en Occidente, una vez que una persona se tonsura, adquiere como este estatus de estar consagrado a Dios el resto de su vida. Y al estar consagrado a Dios el resto de su vida, no se puede ocupar de temas terrenales. Entonces, en el momento en que una persona es tonsurada, que un hombre, porque la tonsura es siempre masculina, en el momento en que un hombre es tonsurado, pierde la posibilidad de ejercer el poder terrenal. Es la manera que ve Pipino para deshacerse de Childerico, que también es la manera que se está usando con mucha frecuencia en Oriente para, de la forma más benévola posible, deshacerse de la gente que aspira al trono. Digo de la forma más benévola posible porque no sé qué tan familiarizados estén con las tremendas costumbres bizantinas de mutilar a los candidatos a emperador. La Sí, sí, manera de descalificar a los oponentes es cortándoles la lengua o dejándolos ciegos. Ya, la manera más benévola es tonsurándolos. mucho más benévolo. Mucho más benévolo. Pero, o sea, es mucho más benévolo y además conserva mucho mejor la dignidad de el sujeto que es tonsurado. Porque al final, aunque en esta pintura del siglo XIX sale Childerico con cara de pocos amigos, y sí, mucha gracia no le habrá hecho, es visto como una salida digna. O sea, ya no te vas a dedicar a asuntos terrenales, vas a dedicar el resto de tu vida a Dios. Y ya lo había hecho hace unos años el propio Carlomán. Carlomán por voluntad propia, no sabemos qué tanta voluntad propia y qué tanta influencia de Pipino a través del Papa, pero Carlomán renuncia al mundo, se tonsura y se mete al monasterio. Y es lo mismo que está pasando con Childerico en este momento. Entonces tenemos que en el año 751 termina el periodo merovingio y empieza la nueva dinastía del reino de los francos, que conoceremos como Carolingia. ¿Cómo vamos hasta aquí? Perfectísimo. ¿Todo bien? Lo que hemos visto, ¿te suena? ¿Tiene que ver con lo Sí, que sí, sabías? ¿Estás descubriendo cosas nuevas? Cuéntame, Gustavo. sí, sí, me suena todo, o sea, estoy descubriendo cosas, por ejemplo, con lo de la tonsura. Ya lo había escuchado yo, de mi lectura, vamos, esta parte es mi favorita. Y siempre, o sea, sí, 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 estoy bastante cómodo con todo esto. Y sí, sí, muy bien, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, seguimos. Una vez que Pipino es autorizado por el Papa a coronarse rey, recurre al obispo de los germanos, que no anoté el nombre, creo que era Segismundo, pero no me citen, mejor lo reviso y se los confirmo en la próxima clase, que es quien lo corona. Estamos en un momento en que la investidura real es
tiene una dependencia directa de la voluntad divina. Entonces es muy importante que la coronación sea ratificada por la Iglesia. En esta coronación de Pipino también hay una ceremonia de unción usando santos óleos, aceites sagrados. La cara, la boca, las manos del rey son ungidos como señal de la elección divina, como son ungidos los sacerdotes y los obispos en la iglesia. Y es a partir de esta unción de Pipino en el momento de su coronación como la unción se convierte en un elemento fundamental de las coronaciones en todas las monarquías de Europa Occidental. Hasta la coronación del rey Carlos en Inglaterra hace unos meses, hubo una unción. Y además, no sé si viste algo, leíste algo al respecto. Es bien interesante que este momento de la unción se sigue considerando como un momento muy sagrado, un momento de santificación. Entonces, incluso en la transmisión televisiva de la coronación, se pone como una mamparita para que esta ceremonia tan sagrada no quede a ojos de la gente. Entonces, se sigue haciendo y sigue considerándose realmente el momento más sagrado de la coronación. Y es también bien interesante que a partir de todo este conjunto de símbolos que se empieza a desarrollar en la corte de Pipino y más adelante en las siguientes coronaciones carolingias, cómo se hace se fortalece una idea que los propios carolingios lo tomarán como lema, o sea, rey por gracia de Dios. Son los primeros que usan esta fórmula, rey por gracia de Dios. Entonces, es una transformación bien interesante, porque proviniendo de una tribu germánica, de lo que los romanos llamaban bárbara, que la manera de llegar al poder era siempre la guerra. Aunque la guerra va a seguir siendo parte fundamental de las obligaciones del rey, quien elige al rey no es la batalla, no es quien gane la batalla. Quien elige al rey es Dios. Entonces tenemos esta coronación de Pipino en el año 751, que hace clarísima esta unión que se va a dar en los siguientes años entre la monarquía franca y la Iglesia Católica. Esta unión de la monarquía franca y la Iglesia Católica tiene otro elemento bien importante que tenemos que entender, y es lo que está pasando en el territorio que hoy conocemos como Italia. Hablábamos hace un rato de estas invasiones bárbaras, de primero los ostrogodos y después los lombardos que se establecen en el territorio italiano, y tenemos incluso que a la caída del último emperador romano, de Rómulo Augustulo, es el rey lombardo el que dice, no, ya no necesitamos otro emperador, no vamos a nombrar otro emperador, yo me corono rey de Italia y se acabó el problema. Y empieza un periodo de disputa del territorio italiano entre los lombardos y los bizantinos. Para los últimos años del siglo VIII, en esta época de Pipino y en los primeros años de Carlomagno, están los lombardos acabando de conquistar el territorio italiano que no habían conquistado. Están acabando de expulsar a los bizantinos de Italia. Y el Papa recurre a Pipino para que lo proteja de los lombardos. Porque al final hay desde
desde la cristianización del Imperio Romano, hay una cercanía clarísima entre el obispo de Roma, patriarca de Roma, obispo de Roma, que después conoceremos como papa, y el emperador romano. Y en cuanto empieza a disminuir la presencia de los romanos, de lo que nosotros llamamos bizantinos en el territorio italiano, el papa se siente amenazado por los lombardos. Entonces, el papa recurre a Pipino para que lo proteja. Y Pipino viaja hasta Roma con 2 de sus hijos, le reconoce la soberanía del Papa sobre el territorio, no solo de Roma, sino un territorio importante en torno a Roma, que es lo que después será la base de los estados papales. Y le dona simbólicamente Pipino al Papa esos territorios. Aprovechando la presencia de Pipino y sus hijos, Carlomán y Carlos, en Italia, el Papa los vuelve a coronar, los vuelve a ungir y declara que a partir de ese momento solo puede gobernar el reino franco la dinastía de Pipino. Otra cosa importante que hace Pipino es conquistar este territorio del que hablaba hace un momento. Esto que aparece en el mapa como Septimania, una antigua provincia romana que para finales del siglo VIII está conquistada por los árabes. Y es Pipino quien lo reconquista y lo anexa al reino de los francos. Entonces, a partir del gobierno de Pipino, Septimania, y entonces es prácticamente todo el territorio que hoy ocupa Francia, más, perdón, me estoy regresando, ven este mapa, vemos, o sea, ya llega hasta el Mediterráneo. Y tenemos que en este momento el reino de Pipino, el reino franco, ocupa prácticamente todo Francia, excepto la zona de la Bretaña, todo Bélgica, parte de lo que hoy es Holanda, una parte importante de Alemania del centro y del sur, y la parte norte de Suiza y Austria. Es un territorio amplísimo. Y es este territorio, perdón, me regreso, el que a la muerte de Pipino se va a volver a dividir entre estos 2 hijos que fueron coronados y ungidos por el Papa. Estos 2 hijos son Carlomán y Carlos. Carlomán gobierna únicamente del 768 al 771. En el 771, Carlomán muere en circunstancias sospechosas. Hablaremos de esto más adelante. Y el resto del reino lo empieza a gobernar su hermano Carlos, que pasará a la historia como Carlos el Grande, Carlomagno, Charlemagne, Karl de Grosse, es decir, Carlos el Grande, que será el primer emperador romano en Occidente en muchísimos años. Entonces, para poder entrar a Carlomagno tenemos que volver un momentito a lo que estaba. No, dime, Gustavo. A Carlomagno, solemos considerar a Carlomagno como, digamos, el artífice o el padre, digamos, de la Europa moderna. No es así. El que primero
pone mucho de las bases, por así decirlo, es Pipino el Breve. Claro, desde Pipino se unifica todo este territorio que después será Francia, una parte importante, Francia, Bélgica, una parte importante de Holanda, una parte importante de Alemania y una parte importante de Austria y Suiza. Carlomagno sumará a esto también el reino lombardo y extenderá su dominio en la península ibérica hasta la marca hispánica. Pero sí, es justamente entre Pipino y Carlomagno ponen las bases de lo que después será la Europa occidental. Y sí, o sea, se le atribuye más a Carlomagno porque Carlomagno ha sido mucho más taquillero a lo largo de la historia. Y lo que ha pasado con un personaje tan taquillero es que ha opacado a muchos otros personajes, Carlos Martel, Pipino, que también fueron muy importantes en este proceso y que también es absolutamente atribuible a Carlomagno el proceso cultural del que hablaremos la tercera clase, que también va a ser fundamental para la cultura de Europa Occidental. Entonces, dejamos un momentito a Carlomagno heredando el reino de los francos, primero la mitad de su papá y luego la otra mitad de su hermano Carlomán, y vamos a ver qué pasó, así, muy brevemente, pero es que es importante entenderlo, con Bizancio. Una vez que se divide el Imperio Romano en Oriente y en Occidente, y que la parte occidental es invadida por estos grupos, perdón, de origen germánico, la mayoría de los que hablábamos al principio de la clase, hay una reexpansión territorial de la parte oriental romana, que sigue siendo Imperio Romano, lo que hoy llamamos bizantinos, y tenemos en el año 555 el momento de mayor expansión geográfica del Imperio bizantino, que es esto que tenemos en pantalla. A partir de este momento, el territorio bizantino empezará a disminuir de tamaño, por un lado, por la presencia lombarda en Italia, por la presencia visigoda en Hispania, por la reaparición de ávaros en el norte de África, eslavos en los Balcanes, grupos túrquicos en Capadocia y particularmente la aparición y expansión explosiva del Islam. Entonces, de esta extensión máxima del imperio en el año 555, para principios del siglo VIII, este mapa es el imperio bizantino en el 717, esta es la extensión territorial que tiene el imperio bizantino. Entonces estamos viendo que es un imperio que está para principios del siglo VIII en franca decadencia y que evidentemente esta pervivencia de, de este exarcado en Ravenna y en el sur de Italia, Sicilia, empieza a ser como una piedra en el zapato para los lombardos, que son los que están gobernando el resto de Italia. Los bizantinos están metidos en un periodo de no solo lucha por la supervivencia, o sea, este mapa es lo que era el imperio el año del sitio de Constantinopla, el imperio en el 717. Y tenemos esta nueva división política en la que los exarcatos se empiezan a construir, se empiezan a convertir en Occidente en ducados y en Oriente en los temas. Los temas bizantinos va a ser la organización militar y política del Imperio Bizantino un montón de siglos a partir de este momento.
Pero en Bizancio, en Constantinopla, tenemos una época en la que hay una enorme inestabilidad política, en la que hay 20 años de anarquía durante los cuales hay 7 emperadores distintos. Después de estos 20 años de anarquía llega la dinastía mal llamada Isauria de León Constantino, León Constantino, León Constantino Irene, que empieza a haber amenazado la extensión o sea, más bien empiezan a recuperar la extensión del imperio, pero más bien empiezan a dividirse por algunos asuntos internos. Es durante la dinastía Isauria cuando surge la primera época iconoclasta. Esta época iconoclasta que tiene que ver con, dice la historiografía tradicional, la prohibición de la veneración y uso de imágenes en el culto cristiano en la parte oriental del mundo cristiano, en la parte suroriental del mundo cristiano, que empieza a hacer que la relación que había entre Constantinopla y Roma se vuelva cada vez más complicada. Hay tradicionalmente una división religiosa entre Constantinopla y Roma, porque cuando la capital del imperio se va a Constantinopla, el Papa de Roma, nombrándose a sí mismo heredero de Pedro, se considera la cabeza de la iglesia. Cuando el patriarca de Constantinopla dice, no, eres uno entre pares. Tenemos en este momento los 5 patriarcados: Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Y si acaso te damos como una primacía ceremonial, pero las decisiones las tomamos entre los 5. Esto había pasado en los primeros años de Constantinopla, pero ya estamos en un momento en que tanto Alejandría como Jerusalén como Antioquía están en el mundo árabe. Entonces quedan 2 grandes polos de poder de la jerarquía cristiana: Constantinopla y Roma. Algo que empiezan a hacer los papas en los últimos años del siglo VIII es empezar a alinearse cada vez más con instituciones políticas de Occidente para fortalecer su posición frente al patriarca de Constantinopla y el emperador de Constantinopla. Entonces, esta es la situación que explica también que los papas estén buscando permanentemente a los reyes francos, que hayan buscado a Pipino, que hayan buscado a Carlomagno, y que nos llevará a esta decisión que tomará el Papa, aparentemente contra la voluntad de Carlomagno, el 25 de diciembre del año 800, y que será la coronación de Carlomagno como emperador. Pero bueno, ya a este tema entraremos la próxima clase. Entonces, nada más aquí como adelanto, está este mapa de la expansión de lo que será a partir del año 800 el Imperio Carolingio durante la época de Carlomagno. Entonces, no sé, Sergio, Gaby, si estás por ahí, ¿alguna duda, algún comentario para cerrar la sesión? Estoy aquí. No, yo no. Todo No en tengo orden. ningún comentario de momento. Gustavo. ¿Es mi paranoia o el hecho que esta región reconquistada incluyera Carcasona, que fue la mera mata de la herejía Cátara. átara? Es que ese es otro tema fascinante. O sea, no es mi paranoia. No, es que hay historiadores. A ver, sí, claramente, evidentemente es un foco político que nunca se va a sentir del todo parte del resto del reino. Y quizás es lo que explique
esta persecución de los cátaros que, no sé, me he encontrado últimamente con varios historiadores que lo ponen súper en duda. O sea, como que la herejía cátara es mucho más un constructo de la iglesia que un hecho real. Sí, yo también me he encontrado esa idea. Entonces, sí, ese es otro tema al que podemos entrarle más adelante. Pero bueno, nos faltan unos cuantos siglos para llegar No, claro, claro. a la época de los cátaros. Claro, falta bastante todavía, pero me llamó la atención la región. Dije, ah, Sí, chis, sí, claro. Eso es una zona que, muy interesante. sí, sí, que no tenía, que yo tampoco tenía demasiado claro antes de echarme el clavado para preparar bien esta clase, que había sido parte de el dominio musulmán. Y digo dominio musulmán porque el gobierno islámico en España y en este territorio europeo no siempre está unificado. Sí. Hay distintos líderes locales que se pelean entre sí. Yes. Muy bien. Bueno. Entonces, no sé si hay algo más, algún otro comentario. Si no, Parece que no. seguimos con vida y obra de Carlomagno. La siguiente clase. Y aunque evidentemente este cuadro de Carlomagno no es un retrato, es un retrato imaginario de Carlomagno muy posterior, es de Durero, siempre Ideal. una idealización de Carlomagno, pero bueno, es que yo siempre he tenido una debilidad por Durero. Entonces, pues bien, les agradezco mucho la atención y la paciencia y nos vemos aquí dentro de 8 días.